Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en que vean esta presentación. El día de hoy, el Instituto NIF presenta la segunda sesión del curso virtual Análisis y Proyección de Estados Financieros. Tenemos ya en plataforma al expositor economista Guillermo Pequeño, consultor senior de la firma Antud, economista de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Perú. Cuenta con más de 10 años de experiencia en consultoría financiera y gestión de proyectos a empresas nacionales y multinacionales. Doctor Guillermo, ¿cómo está? Muy buenos días. Tiene usted el micrófono habilitado. Iniciamos con la sesión que nos convoca para el día de hoy. Buenos días, Edu. Buenos días con todo el público. Muchas gracias por la invitación para el dictado del curso de análisis de estados financieros. El análisis de estados financieros es uno de los puntos más importantes en un análisis de la empresa. ¿Por qué? Porque, bueno, como ya han podido verlo en la clase anterior con el doctor Cristian, hay muchas preguntas que nos podemos hacer con relación a al análisis financiero, ¿no? ¿Quién lo ve? ¿Quién te lo pide? Por ejemplo, un inversionista siempre va a revisar los estados financieros. Si ponemos en un paralelismo con la salud, los estados financieros te dan el detalle de la salud de la empresa, ¿no? Por ejemplo, cuánta deuda tienes, cuánto ha sido la evolución de tus ingresos, la evolución de tus costos, cómo están los gastos administrativos, los gastos de venta, cuánto es, por ejemplo, los gastos financieros que tiene la compañía. Una empresa, por ejemplo, que quiera crecer y que pida y que esté buscando inversionistas o que se esté apalancando, las otras empresas, los inversionistas van a pedir que sus estados financieros y los van a analizar. ¿Por qué? Porque van a ver, oye, ¿cuánto te puedo prestar? ¿Cuánto puede ser la cuota que puedes pagar? De acuerdo, por ejemplo, a tu, a tu evita que estás teniendo, ¿no? El evita es la utilidad operativa más la depreciación, es decir, el flujo de efectivo que está generando la compañía, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, estás pidiendo 10 millones y según los análisis, no sé, tu cuota es de 300.000 que debieses pagar anualmente, pero tienes un evita de 250, entonces tendrían que ir ajustando cuántos, la deuda o el apalancamiento que te pueden prestar, el tiempo que te pueden prestar, la tasa de interés también que se puede prestar, ¿no? Eh, una consulta, Edu, disculpa, no puedo ver mi presentación. Nosotros estamos viendo, doctor, todo lo que usted proyecta en pantalla lo vamos a ver. Ah, ya, correcto, correcto. Esto. Ya, ahora sí. Ok. Eh, bueno, acá hay una introducción sobre mí que ya justo el doctor Edu habló. El temario que vamos a tocar es análisis estratégico. Estoy poniendo como primer punto el análisis estratégico porque es una buena medida para adentrarnos luego al análisis de los estados financieros. ¿Por qué? Porque aquí vemos, por ejemplo, una empresa que está ingresando al mercado peruano, ¿no? O bueno, cualquier mercado. Entonces, cuando va a ingresar, tiene que hacer un análisis tanto sectorial, que más adelante también lo vamos a ver, análisis del producto que está ingresando, análisis también de la competencia. Dentro del análisis de la competencia, eh, uno puede ver muchas directrices, ¿no? Muchas aristas. Por ejemplo, el competidor, qué producto tiene, a qué sector va, lo que es el benchmarking, y también cuáles son sus ratios financieros, ¿no? Por ejemplo, un análisis vertical, horizontal, cómo ha ido evolucionando. ¿Por qué? Porque ahí nos damos una idea de cómo está evolucionando ese sector en el país que estamos ingresando, ¿no? Por ejemplo, quizás vemos que es un mercado que, con un crecimiento exponencial de sus ventas, o es un mercado que tiene bajos márgenes operativos o bajos márgenes brutos, ¿no? Entonces decimos, ah, bueno, es un mercado o es un mercado donde las empresas tienen que ganar por volumen, no tanto por el producto, ¿no? Entonces, todas esas cosas nos sirven en un análisis estratégico, ¿no?
Acá vemos los pasos en un análisis estratégico: descripción de la empresa y el negocio, presentación del producto y o servicio, el plan de marketing, análisis de mercado, lo que justo les comenté, que va muy ligado también con el análisis financiero, plan de producción y operaciones, que también va ligado. ¿Por qué? Porque el plan de producción y operaciones, cuando uno lo desarrolla, va a quedar, se puede decir, el resultado de este plan de producción y operaciones va a afectar directamente a las primeras líneas del estado de resultados, ¿no? Es decir, las ventas, los costos de ventas, los gastos operativos, ¿no? Luego el plan financiero, que básicamente es un análisis financiero, y adicionalmente proyecciones de flujo de caja, etcétera, para ver, por ejemplo, nosotros ingresamos en un periodo, vamos a tener ventas de acuerdo al plan de producción y operaciones, pero estas ventas van a ir evolucionando a través del tiempo, ¿no? Entonces, una buena medida también sería, viendo a un análisis de mercado, ver también cómo ha ido evolucionando estos análisis de las otras empresas del sector. Ahora, obviamente, lo difícil sería conseguir esa información, ¿no? Más adelante, en los ejercicios que vamos a ir desarrollando a través del curso, vamos a tratar también de desarrollar, ahora vamos a ver ejemplos, pero lo que también quisiera ver con ustedes es analizar estados financieros, ratios, análisis vertical, horizontal, balance, estado de ganancia, de diferentes empresas públicas. Cuando nos referimos a empresas públicas, en el sector financiero, no son empresas estatales, son empresas que tienen información pública. Por ejemplo, en Perú, empresas que listan en la Bolsa de Valores y que tienen información en la Superintendencia de Mercado de Valores. Entonces, por ejemplo, vamos a ingresar y vamos a ver, por ejemplo, las, no sé, agroindustriales, ¿no? Entonces, ¿qué agroindustriales publican? Ver sus auditados, y con esos auditados que salen, meterlos también en nuestra plantilla, e ir analizando cómo ha sido la evolución, ¿no? Por ejemplo, las ventas del 2018, 2019, 20, hasta el 22, cómo han ido evolucionando los costos. Ahí también les voy a enseñar, por ejemplo, los auditados que vienen con anexos, ¿no? Entonces, uno también puede ver, por ejemplo, oye, ¿por qué el costo de ventas aumentó de un año a otro tanto, ¿no? Entonces, por ahí de repente es porque, por ejemplo, en una industrial, ¿no? Hubo pérdida, por ejemplo, no sé, de langostinos, ¿no? Una empresa que venda langostinos, ¿no? Ahora con lo del fenómeno del niño, etcétera, ¿no? O, por ejemplo, cuando estábamos en época COVID, el problema era también de que había más costos operativos en temas eh, de, de que las empresas estaban obligadas a presentar test de COVID, etcétera, ¿no? Y bueno, control de riesgo y contingencias, que también vienen en los análisis estratégicos. Acá vemos un ejemplo, la descripción de la empresa y el negocio. Por ejemplo, un nombre de la empresa: Organic Center. Es una empresa dedicada a producir y comercializar productos vegetales orgánicos en Lima, en diferentes puntos de venta como tienda propia, a través de e-commerce, supermercados y restaurantes locales. Los fundadores de la empresa han trabajado en la producción y comercialización de productos orgánicos fuera del país con éxito, por lo que quieren replicar el negocio en el Perú. Por ejemplo, al analizar esta empresa, lo primero que se te puede venir a la mente es, en el tema de ventas, ¿no? El tema de ventas, por ejemplo, cómo ha ido la evolución de los competidores, pero, por ejemplo, en las diferentes, o cuando tú vas a proyectar, cómo va a ser la evolución en las diferentes líneas de venta. Por ejemplo, no es lo mismo la evolución que vas a tener en las tiendas propias a través de e-commerce. Por ejemplo, muchas de estas compañías, el incremento en las ventas en e-commerce es mucho más, es un crecimiento geométricamente más veloz que lo que pueden tener en tienda propia, ¿no? Por la disrupción tecnológica existente al día de hoy, ¿no? Supermercados, restaurantes locales, que por ejemplo en restaurantes quizás el margen bruto u operativo sea menor, o la rotación, porque bueno, ellos compran en cantidades, pero la rotación sea mayor para ellos, ¿no? Entonces, todos esos temas son importantes saber. ¿Por qué? Porque con todos esos temas nosotros analizamos las finanzas de una compañía, ¿no? Entonces, no es solamente entrar los datos
al Excel, ver los ratios, que bueno, son fórmulas, y obtener un resultado, sino también analizar el sector que tiene la compañía, hacia dónde está ingresando, cuáles son los competidores, ¿no? Porque como vamos a ver más adelante en la descripción de algunos ratios, los ratios van a también variar de acuerdo al sector donde está la compañía, ¿no? No es lo mismo, no sé, una empresa minera a una empresa agroindustrial, una empresa comercializadora, ¿no? Porque, por ejemplo, una empresa industrial, minera, como puede ser una petrolera, adicionalmente en industria, necesitan mucho más activo fijo que una empresa comercializadora, ¿no? Una empresa comercializadora o de servicios, quizás la parte más importante que puedan tener es el activo corriente, ¿no? El activo a menos de un año. En cambio, una empresa industrial, el activo no corriente, es decir, maquinaria, planta y equipos, tenga más peso en su balance, ¿no? Adicionalmente, necesitan más apalancamiento financiero, mientras que una de servicios de repente no, y como se financia a corto plazo, trabaje más con el capital de trabajo, ¿no? Que es la diferencia entre los activos corrientes y pasivos corrientes. Productos producidos por Organic Center, por ejemplo, lechuga, beterraga, brócoli, cebolla, coliflor, ¿no? Espinaca, tomate, vainita, zanahoria, zapallo italiano. ¿Y por qué es importante? Porque con esto también nosotros más adelante vamos a hacer el desarrollo y el análisis de los costos de venta, ¿no? Es decir, ¿a quién le estás comprando? Y si, por ejemplo, fuera una empresa que ellos mismos produjeran estos productos, también habría que ver, por ejemplo, fechas de corte, cuándo es donde venden. Por ejemplo, una empresa agroindustrial, hace poco vi una, de que estaban haciendo unos análisis financieros, ¿no? Pero, por ejemplo, estábamos haciendo a los cortes de cada año, es decir, a diciembre del 20, 21, 22. ¿Cuál es el problema? De que esta empresa comercializaba lo que era palto, mandarina, pero ellos no, es un mercado muy estacionario, es decir, tienen ventas, siembran y venden en un mes determinado. Es decir, por ejemplo, el palto, la siembra va hasta marzo más o menos, y las ventas se dan desde abril hasta junio. Entonces, cuando veíamos o íbamos a los estados financieros de esta compañía, veíamos que en diciembre en cuentas por cobrar comerciales, que va dentro del activo corriente, estaba en un nivel de 100.000, 100.000, 50.000 soles, y es una empresa que vende más o menos 100 millones. Entonces, o por ejemplo, en los inventarios, que es todas estas especies, como palto, mandarinas, tenían casi en cero. ¿Pero era por qué? Porque ya en los meses anteriores habían vendido. Entonces, también cuando uno hace el análisis, para hacer un análisis correcto, tiene que saber todas estas notas, si es un sector estacionario, no estacionario, etc., ¿no? ¿Para qué? Para poder hacer un análisis adecuado. Por ejemplo, si es un sector estacionario, como el que le comenté, yo creo que sería correcto quizás hacer un análisis trimestral, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver también que los estados financieros los votan trimestralmente con notas, no son los auditados, son los internos, pero podríamos hacer un análisis del primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre y el auditado a fin de año para tener una evolución de cómo van los ratios. Entonces, ahí uno también puede ver si dentro del año hay muchas variaciones o no. Y con eso podemos sacar también si es un mercado que solamente funciona en determinado tiempo o no, ¿no? Entonces, por ejemplo, están ingresando a un país extranjero, no saben, ustedes quieren ingresar con el producto, pero no saben cómo se maneja el producto. De repente en el país de origen es un mercado no estacionario que vende todo el año, pero es interesante de repente analizar y cómo va evolucionando a través de los trimestres sus ventas, y adicionalmente las cuentas de balance que también te dicen la salud de la empresa. Entonces, de repente ahí ves que hay unas variaciones muy marcadas, ¿no? Entonces, con esas variaciones uno se puede dar cuenta o quizás luego preguntar si es un mercado estacionario o no. Bueno, plan de marketing. Para alcanzar los objetivos a largo plazo se adoptarán las siguientes estrategias: participar en las bioferias que se desarrollan en la ciudad de Lima con el objetivo de hacer conocida la empresa, contactar clientes, buscar establecer una alianza con supermercados locales con el fin de posicionar la marca en los anaqueles,
buscar alianzas con restaurantes, etcétera, que promocionen la venta saludable. Todo esto es para el desarrollo luego de las ventas, etcétera. Análisis de mercado. Al ser el costo de certificación alto, esta es una barrera de entrada para más productores. Como le decía en el análisis de mercado, aparte de ver todo esto de las certificadoras, productores, cuánto es la participación de cada uno, es importante saber, por ejemplo, en este caso la líder es Sky. Entonces, sería interesante ver los estados financieros de esta compañía quizás más adelante para hacer un análisis de cómo va evolucionando ella a través del tiempo, cómo ha evolucionado. Quizás tenemos algún conocido, quizás se pueda conseguir información, etcétera, si no es pública, obviamente, y hacer un análisis para ver más o menos la evolución desde los primeros años, ¿no? Entonces, con eso uno también se da una idea de cómo podría abarcar o ahondar en el tema financiero, ¿no? Plan de producción y operaciones, como les comenté, esto va muy relacionado a la primera línea de ventas y a la segunda línea de costo de ventas y luego de los gastos operativos, ¿no? Por ejemplo, cuánto va a ser las hectáreas que vamos a tener en los 5 primeros años. Si ustedes ven en el ejemplo, estoy poniendo que el primer año vamos a tener 3 hectáreas, al año 5 vamos a tener el doble, a partir del año 3 el doble. Entonces, también es una buena manera de analizar cómo se va a conseguir tener estas nuevas hectáreas, ¿no? Con capital propio, que sería el resultado de nuestras actividades operativas, es decir, de las mismas ventas, o en todo caso, de, por ejemplo, actividades de apalancamiento, actividades de financiamiento que se puedan dar, ¿no? Por ejemplo, apalancarnos con el banco, de repente nos está yendo bien y ingresamos un inversor al negocio, ¿no? Y todo eso igual, todo esto, estas posibilidades las tenemos que ver con el análisis financiero que vamos a desarrollar, ¿no? Luego también las mermas, ¿no? Quizás vemos que nuestra utilidad bruta no es tan alta como esperábamos y quizás sea un tema de mermas. Por ejemplo, en este caso un 15%, y podemos compararlos con las de mercado, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el mercado de las mermas sean de 10, 12%, entonces por ahí tenemos un 5, 3% de mermas de más, que las podríamos ir mejorando con el área de ingeniería, producción de la empresa, para que estas mermas disminuyan y que nuestros márgenes brutos mejoren, ¿no? Luego, como les comentaba, en el paso 5, por ejemplo, en el tema de producción, hectáreas, que nosotros vamos a crecer, tendríamos que hacernos la pregunta de cómo vamos a crecer, ¿no? Si es con capital propio o con inversiones. Por ejemplo, tendríamos que ver también el detalle de las inversiones, cuánto se va a dar por cada uno, y adicionalmente cómo se va a invertir, ¿no? Cuál va a ser aporte de capital de un accionista, un préstamo, unas obligaciones financieras con terceros, ¿no? Como en este caso. Y adicionalmente todo eso lo tenemos que hacer con nuestro análisis financiero y con una proyección que siempre, por ejemplo, los bancos, los inversionistas te piden. Oye, por ejemplo, yo te voy a prestar 200.000 soles para la compra de hectáreas, de maquinaria, de suministros, etcétera, pero ¿cómo me lo vas a pagar? ¿No? Porque mucho es lo de la historia, como hemos visto, por ejemplo, cuánto es tu evita para poder pagar la cuota, que tiene que estar dentro de la cuota que vamos a pagar, y adicionalmente cuál va a ser la mejor. ¿Por qué? Porque con estas inversiones que se puedan dar de maquinaria, inmuebles, etcétera, ¿qué pasa? Nosotros podemos destinar, obviamente, como dije, una parte a maquinaria, con lo cual vamos a tener un mejor evita, porque, por ejemplo, vamos a tener máquinas nuevas, ya no obsoletas, quizás que tengamos, más antiguas, donde la productividad mejore, los costos serán menores, adicionalmente vamos a tener una menor depreciación. Por otro lado, vamos a tener, quizás podamos comprar los productos o la mercadería a mejor precio. ¿Por qué? Porque al tener más efectivo, nosotros podemos comprar a veces a volumen, ¿no? Y en volumen siempre hay mejores precios, ¿no? Entonces, ahí también podría haber una mejora en los costos de venta, ¿no? En el margen bruto, el costo de venta y por ende el margen bruto, ¿no? Entonces también podemos revisar en el benchmarking de la competencia cómo va este tema, ¿no? Por ejemplo, quizás la competencia
está comprando con mejores márgenes, ¿no? Entonces, también habría que ver todo ese tema, ¿no? Y bueno, y el control de riesgos ya es no tanto del tema que estamos viendo, pero son recomendaciones que debemos seguir para controlar los riesgos en el ingreso del mercado, medir el posicionamiento de la marca en el mercado y evaluar la estrategia de marketing según el ciclo de vida del producto de la industria, buscar nuevas áreas de cultivo para la expansión de la empresa, establecer sistemas de medición y control para la rotación de personal, que será un factor clave para evaluar el aprendizaje del equipo de trabajo de la empresa, evaluar constantemente las variables claves que influyen en la generación de ganancias mediante indicadores de producción y gestión, ¿no? Entonces, todo esto he comenzado para darnos una idea de importancia que va a tener el análisis financiero en, por ejemplo, un análisis estratégico para el ingreso de una compañía, ¿no? Como hemos visto, mucho tiene que ver, aparte del análisis financiero per se y las proyecciones que pueda tener, también en, por ejemplo, estrategias de operaciones, ¿no? Por ejemplo, cuánto voy a tener que producir de acá a los siguientes 5 años. Adicionalmente, cómo me voy a apalancar, cómo voy a hacer real este crecimiento, si lo hago con capital propio, apalancamiento de terceros, y lo tenemos que ver con este análisis, ¿no? ¿Por qué? Porque este análisis te da, como lo dije al comienzo, la salud de la empresa, ¿no? Entonces, un inversionista que quiera ingresar su dinero en el negocio, siempre te va a pedir los estados financieros, la mayoría te va a pedir auditados para que tenga un cierto nivel de calidad y de revisión de un tercero, ¿no? Para que vean que sus estados financieros no hay, por ejemplo, omisiones o errores en tal. Ahora ingresamos a los tipos de estados financieros. De todos estos tipos de estados financieros, las clases de hoy vamos a ver el balance, que es el estado de situación financiera, y el estado de resultados integrales, ¿no? Bueno, y las notas que las podemos ver en los ejemplos cuando vamos a hacer el análisis financiero, ¿no? El tema de estado de cambios en el patrimonio, el estado de flujo de efectivo, lo podemos ver ya en las siguientes clases cuando también tengan el soporte un poco teórico que va el doctor Cristian, ¿no? A toda compañía se le pide que realice sus estados financieros, el estado de situación financiera, o bueno, conocido como el balance general, en el cual están los activos, los pasivos y el patrimonio de la compañía, ¿no? Los activos y pasivos se dividen tanto en activos corrientes, activos no corrientes, pasivos corrientes y pasivos no corrientes, ¿no? En este caso, se dividen de acuerdo a la realización que puede tener cada una de las partidas, ¿no? Por ejemplo, activos corrientes son activos que son realizables en menos de un año, por ejemplo, caja y bancos, cuentas por cobrar comerciales, cuentas por cobrar relacionadas, cuentas por cobrar diversas, adicionalmente pagos anticipos, etc. En el caso de los activos no corrientes, los más comunes son, y los más importantes, inmueble, maquinaria y equipos, que dependiendo el sector va a tener un peso mayor o no, ¿no? Por ejemplo, en una empresa industrial, inmueble, maquinaria y equipos va a tener un peso mayor, ya que sus flujos y sus actividades en operación se van a realizar gracias a esta maquinaria, ¿no? Por ejemplo, en una empresa tecnológica, quizás los intangibles tengan un mayor peso en el balance, ¿no? Los intangibles también van en el activo no corriente, por ejemplo, quizás un software que ellos tengan, que hayan desarrollado, ¿no? Etcétera. Y dentro del patrimonio se encuentra, bueno, y entre los pasivos están las obligaciones financieras, que pueden ser obligaciones financieras a corto plazo, que son más que todas las obligaciones financieras tomadas para capital de trabajo, por ejemplo. Y después las obligaciones financieras a largo plazo, que son obligaciones financieras más grandes, que son para financiar quizás la construcción de una nueva planta, etc. Y el patrimonio, dentro del patrimonio está el capital social de la compañía, es decir, el capital social de los accionistas, la reserva legal, que en algunas compañías, de acuerdo a ley, existe, los resultados acumulados y los resultados del ejercicio, ¿no? Como estos estados financieros dan a los inversionistas y acreedores un panorama del desempeño financiero de la empresa.
Los inversionistas también necesitan cierta seguridad de que los estados financieros estén preparados con exactitud. Se pide a las corporaciones que contraten a un tercero neutral conocido como auditor